Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy damos inicio a una semana más de trabajo. El día de hoy trabajaremos los siguientes temas. Guías de autoestudio, la práctica social del lenguaje número 1 de español. Daremos continuidad. En ciencias naturales abordaremos el tema del sistema nervioso y finalizaremos con educación socioemocional con el tema emociones positivas. Comenzamos. Guías de autoestudio. Es una herramienta de estudio cuyo propósito es facilitar el aprendizaje o repaso de un tema. Se elaboran y se utilizan en los periodos de exámenes, ya que facilitan el repaso y la comprensión de temas abordados con anterioridad. ¿De qué manera podemos elaborar una guía de estudio? Bueno, podemos utilizar o realizar un resumen donde abordemos las ideas principales del tema que necesitamos estudiar. También podemos elaborar un esquema o mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un cuestionario. El cuestionario es una herramienta que consiste en un conjunto de preguntas o cuestionamientos planteados sobre uno o más temas que deben ser contestados en un examen, prueba, test, encuesta, etc. El cuestionario tiene dos funciones. Sirve como instrumento de estudio y también de investigación. Recordemos que existen dos tipos de preguntas que podemos encontrar en los cuestionarios. Estas son abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas nos permiten obtener información detallada, es decir, nos permiten responder de manera libre y adecuada a tus conocimientos, explicando con tus propias palabras. Mientras que las preguntas cerradas permiten responder eligiendo una opción de respuesta de las diferentes que se proponen. No se da la opción de responder con tus propias palabras. Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta abierta, que es la contaminación, y unas líneas para que ustedes contesten. Ahora un ejemplo de pregunta cerrada. ¿Sabes nadar? Y nos dan las opciones de sí y no. ¿Cómo preparar una guía de autoestudio? Que es el producto final que debemos elaborar de esta práctica social del lenguaje número 1. Debemos de elegir una asignatura y un tema que sea de nuestro interés. Explorar las lecturas, actividades y procedimientos relacionados al tema e identificar los subtemas, las ideas claves, las actividades realizadas y la relación entre sí. Después, elaborar una lista de posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Escribir las respuestas a las preguntas que elaboraste con la información del tema elegido. Revisa tu cuestionario y verifica que los temas en los que te sientes menos preparados contengan la información necesaria. Finalmente, repasa las preguntas en voz alta o de la forma que te sientas más cómodo para poder estudiar. Recuerda verificar acentuación y el uso de los signos de interrogación en las preguntas quién, dónde, qué, cuándo, por qué, cómo. La actividad número 1 corresponde a español.
con el tema, como les mencioné, de la práctica social del lenguaje número 1, guía de autoestudio. Después de revisar la información anterior, podrán contestar el anexo número 1. A continuación, escribe en tu cuaderno 5 preguntas abiertas relacionadas con el tema de la prehistoria, que vimos la semana pasada en la asignatura de historia. Para finalizar la actividad 1, deben escribir 6 preguntas abiertas y también 6 preguntas cerradas sobre el tema regiones continentales que ya abordamos en la asignatura de geografía. Sistema nervioso. Antes de iniciar con el tema del sistema nervioso, vamos a mencionar qué es un sistema. Es un conjunto de órganos similares por estructura o tejido predominante. El sistema nervioso recibe y procesa toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno para regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Nuestro cuerpo está siempre en constante movimiento. Para ello requiere que todos los órganos y sistemas que están relacionados con el movimiento funcionen coordinadamente. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Permite transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. Controla las capacidades de moverse, respirar, ver, pensar, entre otras acciones. Regula las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón y la respiración. Conecta al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. Como podemos observar, las funciones del sistema nervioso son muy importantes para poder realizar otras funciones y movimientos en nuestro cuerpo. Sistema nervioso. En cuanto a los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios, tenemos que los movimientos voluntarios son todos aquellos que realizamos de modo consciente, como caminar, comer o las órdenes que el cerebro envía al sistema nervioso y este a su vez a los músculos. Además de la información que recibimos por los sentidos, también tenemos recuerdos almacenados. En cambio, los movimientos involuntarios son aquellos que realizan sin pensarlo, tales como los actos de reflejo o cuando parpadeas, es decir, no piensas, solo lo haces. Ejemplo de ellos son los latidos del corazón, la digestión, la circulación de la sangre, la respiración, estornudar, bostezar, entre muchos otros movimientos. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de Ciencias Naturales, tema Coordinación y Defensa del Cuerpo Humano, subtema Sistema Nervioso. Una vez analizada la información anterior, completa leyendo y subrayando la información más relevante de las páginas 14 a la 17 de tu libro de texto, para posteriormente contestar el anexo número 2. La actividad número 3 corresponde a la asignatura de Educación Socioemocional con el tema Las emociones positivas. Copia en tu cuaderno la siguiente información. Hay emociones que nos ayudan a nuestro bienestar y otras que no nos favorecen. Las emociones positivas tienen efectos beneficiosos sobre el aprendizaje al mejorar procesos relacionados con la atención, la memoria o la resolución creativa de problemas. ¿Cuáles son esas emociones positivas? Puede ser la esperanza, el optimismo, el amor, la gratitud, el perdón, entre otras.
Realiza el ejercicio ubicado en el anexo número 3, en el que tendrás que encerrar de color verde las emociones que nos favorecen y de color gris las que no lo hacen. Posteriormente dibujarás una palomita si las acciones que se muestran favorecen a tu bienestar y una tacha si no lo hacen. Estas son las actividades correspondientes al día de hoy. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.